Nunca fui buena para el silencio. Desde niña, el ruido de la calle, las voces del mercado, el sonido de las tijeras en la peluquería de mi madre, me daban una sensación de vida. Por eso, cuando crucé por primera vez la reja de hierro de la casa de doña Eugenia Robles, sentí que algo se apagaba. No era solo el aire pesado, ni el eco hueco de las paredes. Era el tipo de silencio que no se escucha, pero se siente. El tipo de silencio que guarda secretos. Yo era enfermera desde hacía 6 años. Trabajé en hospitales públicos. Cuidé enfermos terminales. Vi más despedidas de las que hubiera querido. Pero desde hacía un tiempo necesitaba algo diferente. Algo menos impersonal. Una paciente privada, me dijo la agencia. Mujer mayor, vive sola, paga bien, pero nadie dura mucho con ella. Pregunté por qué. Porque no habla y cuando habla hiere. No tuve elección. La renta no espera, y mis deudas tampoco. La casa estaba en la parte antigua de la ciudad, una mansión de muros altos y ventanas estrechas. Me recibió una ama de llaves que apenas levantó la mirada. La señora está en la habitación del fondo. Le gusta que la llamen doña Eugenia. Su voz era tan baja que parecía temer despertar algo en las paredes. Caminé por un pasillo alfombrado, donde el aire olía a madera vieja y perfume rancio. A cada paso, sentía que las miradas de los retratos antiguos seguían mis movimientos. Toqué la puerta. Una voz firme, aunque cansada, respondió: «Entre». Doña Eugenia estaba sentada junto a la ventana, con una manta de lana sobre las piernas. Sus ojos, de un gris pálido, parecían medirlo todo antes de concederle importancia. «¿Valeria Morales?», preguntó. Asentí. «Le advirtieron que no soy fácil». Me lo dijeron, pero no vine a juzgarla. Me observó unos segundos más en silencio y luego dijo: «Aquí no necesito compañía, solo cuidado». Su voz era cortante, como las tijeras que mi madre usaba cuando se enojaba. No respondí. Saqué del bolso una carpeta con los medicamentos y el plan de rutina. Me dejó hacer sin un gesto, sin un gracias. Cuando terminé, me indicó con un leve movimiento de la mano hacia la mesa: «Ahí tiene su horario y una regla: no entre a mi estudio». Pasé el resto del día en la planta baja, revisando el botiquín, limpiando el oxímetro y ordenando pastillas. La ama de llaves desapareció antes del atardecer sin despedirse. Cuando el reloj dio las 8, solo quedábamos la anciana y yo, y el silencio. Cené sola en la cocina. Afuera llovía. Las gotas golpeaban los cristales con una cadencia que parecía marcarme el pulso. En la televisión vieja del rincón, una novela sin sonido proyectaba rostros tristes. Pensé en apagarla, pero la dejé ahí, como un intento torpe de compañía. Más tarde subí a revisar que Eugenia estuviera cómoda. La encontré dormida, con la lámpara encendida y un libro sobre el regazo. Me incliné para apagar la luz y fue entonces cuando lo vi. En el suelo, junto a la cama, había una fotografía caída. Una mujer joven de cabello oscuro sostenía en brazos a un bebé envuelto en una manta blanca. Lo tomé con cuidado para colocarlo sobre la mesa, pero mis dedos se detuvieron. En el cuello de la mujer colgaba un colar dorado, pequeño, con una piedra azul. Me quedé mirándolo largo rato. Ese colar era idéntico al que yo llevaba puesto. Lo había tenido desde que era niña, desde el orfanato. Nunca supe quién me lo dio. Decían que lo encontraron conmigo en una caja de cartón, envuelta en una manta con bordes rosados. Siempre pensé que era una coincidencia, un objeto sin historia, pero ahí estaba, en la foto, brillando sobre el pecho de una mujer que podría haber sido cualquiera. ¿O no? El sonido leve de una respiración me sobresaltó. Eugenia había abierto los ojos. «¿Qué hace con eso?», dijo, con la voz áspera. Se cayó al suelo. Lo iba a dejar sobre la mesa. «Déjelo donde estaba. No le pertenece». Dejé la foto en silencio y salí del cuarto. Cerré la puerta con cuidado, pero su mirada quedó clavada en mí, como si me hubiera atravesado. Caminé por el pasillo tratando de entender por qué aquel pequeño detalle me había dejado sin aire. Esa noche dormí poco.
Cada vez que cerraba los ojos, veía el brillo azul de la piedra. Intenté convencerme de que era una coincidencia más, pero las coincidencias, cuando duelen, rara vez lo son. Al amanecer, mientras preparaba el desayuno, escuché los pasos lentos de Eugenia bajando las escaleras. Se movía con bastón, pero con una dignidad que imponía respeto. Me miró sin decir palabra y se sentó frente a la ventana. Le serví café. No hace falta tanto silencio, ¿sabe? Me atreví a decir. El silencio, respondió, es lo único que no miente. No supe qué contestar. Afuera, la lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado, como si la casa respirara en secreto. Más tarde, mientras acomodaba los libros del estudio, algo llamó mi atención. Una caja de madera cerrada, sobre un estante alto. La tapa estaba cubierta de polvo, pero en el frente había una inicial tallada, V. Tragué saliva. No me atreví a tocarla. Cuando volví al comedor, Eugenia ya no estaba. La escuché en el piso de arriba, tosiendo, murmurando cosas que no entendí. Subí para ayudarla y la encontré junto a una ventana abierta. «Hace frío, señora», dije, cerrando el marco. «No tanto como aquí dentro», respondió, tocándose el pecho. Por un instante, nuestros ojos se cruzaron y sentí un estremecimiento. En su mirada había algo que no era desprecio ni tristeza. Era una especie de reconocimiento. Esa noche, antes de irme a dormir, tomé el colar entre mis dedos y lo observé bajo la luz de la lámpara. La piedra azul reflejaba un brillo tenue, casi idéntico al de la fotografía. No podía dejar de pensar en esa mujer y en el bebé que sostenía, en cómo su rostro se perdía entre sombras, igual que los recuerdos que nunca tuve. Cerré los ojos, intentando calmar la mente, pero la voz de Eugenia resonó en mi cabeza. El silencio es lo único que no miente. Me giré, inquieta. En la mesita de noche el colar seguía brillando. Sentí un impulso extraño, una mezcla de miedo y curiosidad. Me levanté, crucé el pasillo y empujé la puerta del cuarto de Eugenia solo un poco. Dormía, respirando con dificultad, la fotografía aún en el mismo lugar sobre la mesa. La miré por última vez y volví a mi habitación. No sé cuánto tiempo estuve despierta mirando el techo, pero justo antes de dormirme, algo se encendió dentro de mí. No una sospecha, una certeza, tan fina y silenciosa como el aire que se respira antes de un secreto. Me llevé la mano al pecho, rozando la piedra del colar, y susurré, sin entender por qué. Ese collar es el mismo que llevo puesto desde que tengo memoria. La segunda semana en aquella casa fue como vivir dentro de un reloj que había olvidado el tiempo. Cada día tenía el mismo sonido, el mismo olor, la misma lentitud. El amanecer llegaba con el crujido de las persianas viejas y el murmullo de la cafetera. El mediodía, con el silencio interrumpido apenas por el tic-tac del reloj del comedor. La noche, con el eco de mis pasos sobre el suelo de madera. Nada cambiaba, y sin embargo, algo invisible parecía moverse bajo la superficie. Doña Eugenia hablaba poco. Sus frases eran precisas, frías, como si cada palabra le costara un pedazo de aire, pero cuando lo hacía, su voz llenaba la habitación. «No me gustan los ruidos innecesarios», me dijo una mañana, sin levantar la vista del periódico que ya no podía leer. «Lo tendré en cuenta, señora. Y otra cosa, no use el teléfono en el jardín. Las paredes oyen demasiado». Supe que no era una broma. La casa tenía sus reglas, y aprendí a seguirlas como quien aprende un ritual. Cada puerta tenía su horario, cada habitación su silencio, cada objeto su lugar. La ama de llaves, una mujer mayor de cabello recogido en un moño apretado, me observaba como si fuera una intrusa. Apenas cruzábamos palabras. «La señora necesita tranquilidad», repetía. Pero lo que realmente necesitaba, pensé, era compañía. A veces la sorprendía mirando hacia la ventana del estudio cerrado, ese al que tenía prohibido entrar. Allí, las cortinas permanecían siempre corridas. Desde fuera se alcanzaba a ver la sombra de un caballete, tal vez con un cuadro aún sin terminar.
Me pregunté qué tipo de cosas guardaba esa mujer en su soledad. El cuarto de Eugenia estaba lleno de pequeños objetos: relojes detenidos, retratos antiguos, medallas, libros con las esquinas dobladas. Todo tenía un aire de espera. En la mesa de noche, junto al frasco de medicamentos, seguía la fotografía de la mujer con el bebé. No me atreví a tocarla de nuevo, pero mis ojos volvían a ella como si buscaran algo que no sabían nombrar. Una tarde de lluvia, mientras le servía el té, me preguntó de repente: ¿Tiene familia, Valeria? No. Al menos no una que conozca. Crecí en un hogar, después en casas de acogida. Ah, fue todo lo que dijo. Pero su tono cambió. Menos dureza, más sombra. ¿Y usted, señora, tiene hijos?, pregunté sin pensar. Sus dedos se tensaron sobre la taza. Los tuve. ¿Y ya no? Algunas presencias pesan más cuando se van que cuando están. No volvió a hablar en toda la tarde. Cuando subí a dejar el servicio, vi que había dejado una cajita abierta sobre la cómoda. Dentro, un pañuelo bordado con las iniciales ER y una pulsera infantil de cuentas rosadas. No era difícil imaginar qué había significado para ella. A veces el pasado deja huellas pequeñas pero imborrables. Esa noche soñé que estaba en el pasillo de la casa, caminando hacia una puerta entreabierta. Dentro había un olor a pintura y a flores marchitas. Una mujer con el rostro borroso sostenía un pincel y me decía algo que no podía entender. Cuando desperté, el corazón me latía rápido, como si la frase perdida siguiera resonando en mi cabeza. Intenté distraerme limpiando el consultorio donde guardábamos los medicamentos. Entre cajas y frascos encontré una carpeta olvidada. Adentro, recortes de periódico amarillentos, exposiciones de arte, inauguraciones de galerías, entrevistas con una joven promesa de la pintura llamada Eugenia Robles. En una de las fotos, ella aparecía junto a un hombre trajeado. La sonrisa de ambos parecía ensayada, pero en sus ojos, los de ella, se notaba algo diferente, un brillo entre orgullo y miedo. Le mostré el recorte durante la cena. ¿Esta es usted? Me miró sin sorpresa. Lo era. Y agregó con una sonrisa que no llegó a ser sonrisa: en otra vida. ¿Por qué dejó de pintar? Porque hay cosas que, cuando se pintan, no se pueden olvidar. No supe qué responder. Me di cuenta de que cada vez que intentaba acercarme, ella levantaba un muro. Pero cuanto más alto lo construía, más quería saber qué escondía detrás. Un día, mientras ordenaba los medicamentos en el estante del pasillo, escuché un ruido seco, como un golpe. Corrí hacia el cuarto y la encontré en el suelo, apoyada en la pared, con el bastón caído. «Señora, ¿está bien?» Sí, solo me mareé». Intentó incorporarse, pero sus piernas temblaban. La ayudé a sentarse en la cama. Mientras le acomodaba la manta, noté que en su muñeca colgaba una pulsera dorada con una piedra azul, igual a la de mi colar. «¡Qué coincidencia!», murmuré. Ella bajó la mirada y dijo: «No hay coincidencias, Valeria. Solo caminos que se cruzan tarde». Me quedé helada. Quise preguntar qué significaba eso, pero su expresión me detuvo. Los días siguientes, el ambiente se volvió aún más extraño. La ama de llaves renunció sin explicaciones. Dijo que no podía soportar las cosas que pasaban de noche. No quise preguntar. Una madrugada, desperté con el sonido de pasos en el pasillo. Me levanté y salí al corredor. La puerta del estudio, la prohibida, estaba entreabierta. De adentro salía una tenue luz amarilla, como de vela. Me acerqué en silencio. Dentro Eugenia hablaba sola. «No fue culpa mía», decía con voz temblorosa. «No fue culpa mía. La vi de espaldas, frente a una tela cubierta con una sábana blanca». «Señora», dije apenas. Se giró bruscamente. «Te dije que no entraras aquí». Su grito me dejó paralizada. Salí del cuarto y cerré la puerta tras de mí, temblando. Nunca la había visto así. A la mañana siguiente, no mencionó lo ocurrido. Actuó como si nada hubiese pasado, pero yo ya no podía fingir normalidad.
El estudio se había convertido en una obsesión. Sentía que todo lo que buscaba, todo lo que no entendía de mi propia vida, estaba detrás de esa puerta. Esa misma tarde, mientras ella dormía, limpié el escritorio del salón. Había papeles viejos, cartas abiertas, sobres sin sello. Entre ellos, encontré un pequeño sobre amarillento, escondido entre las páginas de un libro de poemas. Estaba sellado, y en el frente, con una caligrafía firme pero temblorosa, estaba escrito mi nombre completo, Valeria Morales. El corazón me dio un vuelco. Miré hacia la escalera asegurándome de que Eugenia siguiera dormida. El sobre estaba sellado, sin fecha. Pasé los dedos por las letras. Eran como un eco de algo que me pertenecía y no sabía por qué. Por un momento pensé en abrirlo, pero no lo hice. No aún. Lo guardé en el bolsillo del delantal, sintiendo que el aire en la casa se volvía más denso, como si hasta las paredes contuvieran la respiración. Esa noche, antes de dormir, saqué el sobre y lo miré a la luz de la lámpara. No había remitente, ni dirección, solo mi nombre, escrito con esa caligrafía que por alguna razón me resultaba dolorosamente familiar. Algo dentro de mí sabía que abrirlo cambiaría todo. Y aunque no lo supe entonces, tenía razón. ¿Cómo podía saber mi nombre completo antes de conocerme? No amanecer, la casa parecía distinta. Tal vez era yo quien había cambiado. Desde que encontré aquel sobre con mi nombre, nada volvía a sentirse igual. Caminaba por los pasillos y cada sombra me seguía un poco más cerca, como si los muros mismos quisieran decirme algo que no me atrevía de escuchar. Intenté mantener la rutina. Preparaba el desayuno, revisaba la presión de Eugenia, ordenaba los medicamentos, pero el sobre seguía en mi bolsillo, quemándome como si dentro llevara una verdad viva. A veces lo rozaba con los dedos, solo para asegurarme de que seguía allí. No me atrevía a abrirlo, no todavía. Eugenia se mostraba más callada esos días. Pasaba horas sentada junto a la ventana, mirando hacia el jardín sin realmente ver. La luz del sol le caía sobre las manos pálidas, donde las venas dibujaban caminos que parecían mapas de otra vida. Una vez, mientras le servía el té, murmuró sin mirarme: «El pasado siempre encuentra la manera de volver». ¿Decía algo, señora? Nada que le importe, Valeria. Pero sí me importaba. Cada palabra suya, cada gesto, cada silencio, me arrastraba más adentro de ese misterio que ya era mío también. Esa tarde decidí limpiar la galería del piso superior. Era una habitación larga, con el techo alto, llena de cuadros cubiertos por sábanas blancas. El polvo se levantaba en nubes doradas cada vez que abría una ventana. El olor era mezcla de pintura vieja, humedad y tiempo detenido. Uno a uno comencé a retirar los lienzos del suelo. Había retratos de mujeres con sombreros, niños jugando, paisajes marinos, todos firmados con la misma rúbrica: E. Robles. El trazo era firme, delicado, de alguien que había amado lo que hacía. Me detuve frente a un cuadro especialmente grande. La tela estaba cubierta por una sábana que parecía más nueva que las demás. La levanté despacio. Debajo, la pintura estaba casi terminada. Una niña de unos 5 años, con el cabello oscuro, los ojos verdes y una sonrisa apenas insinuada. Tuve que apoyarme en la pared. Esa niña era yo. El corazón me golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. El vestido blanco, el lazo azul en el cabello, incluso la pequeña cicatriz sobre la ceja, todo era exacto. No había duda. Retrocedí un paso, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Cómo podía estar yo allí, en un cuadro pintado mucho antes de conocer a esa mujer? Escuché un ruido detrás de mí. Giré. Eugenia estaba en la puerta. No sé cuánto tiempo llevaba allí, pero su rostro estaba pálido, desencajado. «¿Qué hace aquí?», dijo, con una voz que no le conocía. Solo limpiaba. No sabía qué. «Te dije que no entraras», gritó avanzando con pasos torpes pero firmes. «¿Quién es esta niña?», pregunté sin poder contenerme. «¡Basta!». Su bastón golpeó el suelo con un sonido seco que me heló. Por un instante pensé que iba a desmoronarse.
pero se mantuvo erguida, mirándome con una mezcla de furia y miedo. No respondí. Dejé caer la sábana sobre el cuadro y me retiré despacio. En el pasillo, el aire parecía más pesado que nunca. Bajé las escaleras sin mirar atrás, pero su voz me alcanzó antes de llegar al final. Hay cosas que no deben ser recordadas. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la niña del retrato. Mis manos temblaban, incapaces de apartar la imagen. Recordé mi infancia en el orfanato. Los pasillos grises, las cunas alineadas, las voces de las cuidadoras que me llamaban la niña del colar azul. Siempre me habían dicho que me encontraron abandonada frente a una iglesia, envuelta en una manta y con aquel colar. Nada más. Ningún nombre, ninguna pista. Ahora, por primera vez, tenía una, y estaba en esa casa. Al día siguiente, Eugenia fingió que nada había ocurrido. Me pidió que le leyera en voz alta un viejo libro de poemas, como si la noche anterior no existiera, pero noté que evitaba mirarme directamente. Cada palabra suya era una máscara mal colocada. Mientras leía, mis ojos se desviaban hacia su cuello. Ya no llevaba la pulsera dorada. Cuando le pregunté por ella, solo respondió: las cosas que pesan demasiado deben dejarse ir. Más tarde, cuando se quedó dormida, subí de nuevo al estudio. Cerré la puerta tras de mí y quité la sábana del cuadro. Lo observé a la luz tenue del atardecer. Quise creer que era una coincidencia, pero la precisión de los rasgos era imposible. Incluso el pequeño lunar en la mejilla, el mismo que yo tenía desde siempre, estaba allí, pintado con exactitud. En la esquina inferior derecha, junto a la firma E. Robles, había una fecha: 1998. 2 años después de mi nacimiento. Eso significaba que ella pintó a esa niña cuando yo tenía apenas 2 años. ¿Cómo podía haberme visto? Mi mente buscaba explicaciones que no encontraba. Tal vez era otra niña, alguien que se le parecía. Tal vez era un encargo. Pero en el fondo sabía que no era así. Me acerqué más y al hacerlo, noté algo en el borde del lienzo. Una pequeña inscripción apenas visible bajo la pintura. La limpié con un pañuelo y pude leerlo. Para V, el mismo tipo de inicial que estaba grabada en la caja de madera que había visto días antes. El corazón me dio un salto. Corrí hacia el estante donde recordaba haberla visto. La caja seguía allí. La bajé con cuidado. Estaba cerrada con una traba simple. La abrí. Dentro había pinceles secos, tubos de pintura gastados y un pequeño cuaderno. Las hojas estaban amarillas, pero la letra era clara. Comencé a leer. Eran notas sueltas, pensamientos, fragmentos de memoria. En una de ellas reconocí mi nombre. Valeria duerme tranquila. No sabe que la estoy pintando. Es tan pequeña que apenas cabe en mis brazos. No sé si algún día podré decirle la verdad, pero necesito dejar su rostro en algún lugar donde el tiempo no pueda borrarlo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Cerré el cuaderno con las manos temblando. Bajé corriendo las escaleras. La encontré en el comedor mirando por la ventana, inmóvil. ¿Quién soy para usted?, pregunté sin rodeos. Eugenia giró lentamente, sus ojos grises buscando los míos. No empiece con tonterías, dijo, pero su voz tembló. ¿Por qué mi nombre está en sus cosas? ¿Por qué me pintó de niña? Basta, Valeria. Necesito saberlo. Se levantó con esfuerzo. Por un instante, pareció más pequeña, más frágil. Algunas respuestas no curan, solo abren heridas. Entonces prefiero sangrar, pero saber. No respondió. Caminó hacia su habitación y cerró la puerta. Esa noche, cuando el reloj marcó las 12, subí de nuevo a la galería. Encendí la lámpara pequeña del rincón. La luz iluminó el retrato de la niña con una dulzura inquietante. Me senté frente a él y pasé los dedos por la tela, despacio, siguiendo el trazo de las sombras. Era como tocar mi propia piel. El aire se volvió denso, casi eléctrico. Afuera el viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Y entonces lo sentí.
esa certeza muda que había estado rondando desde el primer día en que crucé la puerta de esa casa. No era solo coincidencia ni casualidad. Había una historia escondida entre esas paredes, y yo era parte de ella. No sabía cómo, ni por qué, pero lo sabía. Mientras la tormenta rugía afuera, apagué la lámpara y susurré al vacío. ¿Por qué me pintó? Antes de conocerme. Durante los días siguientes, la casa se volvió un campo minado de silencios. Cada vez que pasaba cerca del estudio, sentía la necesidad de volver a abrir aquella caja, de volver a leer el cuaderno que había encontrado. Pero me contuve. Sabía que Eugenia notaría cualquier movimiento fuera de lugar, y lo último que quería era que me echara antes de entender la verdad. A veces me observaba desde la ventana del comedor, sin decir nada. Era como si supiera que algo había cambiado, aunque ninguna de las dos lo mencionara. Yo fingía normalidad. Seguía preparando sus comidas, ordenando sus medicamentos, cumpliendo con mi trabajo. Pero cada palabra, cada gesto, se había vuelto una partida de ajedrez. Una tarde, mientras ella dormía, aproveché para limpiar la habitación del piso inferior, aquella donde la ama de llaves solía guardar papeles y recibos. El olor a polvo y a papel viejo me hizo toser. Abrí un cajón buscando un trapo, y lo que encontré me heló la sangre. Había una carpeta azul con mi nombre escrito a mano, Valeria Morales. Dentro había copias de documentos, papeles amarillentos, recortes de periódico, y en medio de todo una hoja doblada, mi certificado de nacimiento. Lo desplegué con las manos temblorosas. En el espacio de madre biológica aparecía un nombre que me atravesó como un cuchillo: Eugenia Robles. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Leí 1, 2, 3 veces, hasta que las letras se volvieron manchas. No podía ser. Todo lo que creía saber sobre mi vida se derrumbaba frente a mí. Me dejé caer sobre la silla. El corazón golpeaba con fuerza desordenada. Recordé su mirada la primera vez que me vio, el temblor en su voz cuando mencionó las coincidencias, el cuadro, la caja, el colar. Todo encajaba con una precisión cruel. ¿Por qué? Susurré sin darme cuenta. No escuché sus pasos. Cuando levanté la cabeza, Eugenia estaba en el umbral. Me observaba en silencio, el rostro pálido, los ojos grises llenos de un cansancio antiguo. No debiste abrir eso. ¿Por qué no me lo dijo? Mi voz temblaba. Toda mi vida buscando quién era, y usted aquí, mirándome a la cara como si no me conociera. ¿No entiendes, Valeria? Claro que no entiendo. ¿Qué clase de madre abandona a su hija y luego la contrata como enfermera? Eugenia dio un paso hacia mí, pero yo retrocedí. No fue abandono, dijo, y por primera vez su voz se quebró. Fue una forma de salvarte. Me reí con amargura. ¿Salvarme de qué? ¿De usted? ¿De mí? ¿De lo que era entonces? No quise escucharla. Corrí escaleras arriba con la carpeta apretada contra el pecho. Cerré la puerta de mi habitación y me senté en el suelo. Las lágrimas caían sin control. Minutos, tal vez horas después, me obligué a respirar. Algo dentro de la carpeta cayó al suelo. Un sobre pequeño, igual al que había encontrado días atrás, pero este sí estaba abierto. Dentro, una cinta de cassette, con una etiqueta escrita a mano, para cuando sea el momento. Miré la grabadora vieja del estudio que ella siempre mantenía sobre la mesa. La tomé entre las manos y, sin pensar, coloqué la cinta. El sonido era débil, con un zumbido de fondo, pero reconocí su voz. Si estás escuchando esto, significa que ya sabes quién soy. No sé si me odiarás o si podrás perdonarme, pero necesito que escuches la verdad antes de juzgarme. Te tuve muy joven, en un momento en que mi vida estaba llena de miedo. Tu padre no era el hombre que aparentaba. Cuando supe que te esperaba, intentó obligarme a renunciar a ti. Me golpeó, me amenazó. Yo huí, pero no tenía nada. Ni dinero, ni apoyo, ni nombre. Y cuando finalmente te encontré en mis brazos, supe que no podía darte la vida que merecías. Te dejé en la puerta de una iglesia con mi colar, con la esperanza de que algún día alguien mejor te cuidara.
Creí que lo había hecho por amor, pero el amor no siempre salva. A veces solo hiere de otro modo. Me cubrí la boca con las manos. La voz seguía, frágil, quebrándose entre sollozos. Te busqué durante años. Vi tu rostro en cada niña de la calle, en cada sueño. Pintarte fue mi manera de tenerte cerca, de pedirte perdón sin palabras. No supe cómo volver. No supe cómo mirar lo que había hecho. Apagué la grabadora. El silencio posterior fue tan denso que me dolieron los oídos. No sabía si llorar o gritar. Una parte de mí quería destruirlo todo, otra abrazarla y preguntarle por qué había esperado tanto. Golpearon la puerta suavemente. Valeria. Su voz del otro lado sonaba cansada. Déjame entrar. No, por favor. Abrí. La encontré apoyada en el bastón, el rostro húmedo. No quería que te enteraras así. Así como, por accidente, por una casualidad que usted misma dejó en un cajón. Tenía miedo, susurró. ¿Miedo de qué? De mí, de verte y que me odiaras tanto como yo me odié todos estos años. Nos quedamos en silencio. Dos mujeres frente a frente con los mismos ojos, el mismo gesto al apretar la mandíbula, los mismos temblores al hablar. Era como mirarme en un espejo viejo. Quise decir algo, pero no pude. Solo sentí las lágrimas bajar otra vez. Ella extendió una mano. Dudé. Al final la tomé. Su piel estaba fría, frágil, pero viva. Tienes derecho a odiarme, dijo, pero también derecho a saber que te amé más de lo que supe demostrar. No supe responder. Esa noche dormimos bajo el mismo techo, pero separadas por un abismo de años y culpas. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y gestos torpes. Yo cumplía con mi trabajo, pero ya no éramos enfermera y paciente. Éramos dos vidas rotas tratando de reconocerse. Una tarde de invierno, mientras la ayudaba a vestirse, me dijo: el tiempo no borra lo que uno hizo, pero a veces te da la oportunidad de entender por qué lo hiciste. No sé si puedo entenderlo, respondí. No tienes que hacerlo hoy. Me pidió que la acompañara al estudio. Entramos juntas. Sacó de un cajón un retrato envuelto en papel. Lo colocó sobre la mesa y me miró. Quiero que veas algo. Desenvolví el cuadro. Era el mismo retrato de la niña, pero esta vez terminado. La mirada, el brillo, el gesto, todo estaba completo. En el margen inferior una inscripción. Para mi hija, cuando el silencio ya no duela. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Ella se sentó, respirando con dificultad. Quería darte esto antes de que me faltara el valor, dijo. Por primera vez, me senté frente a ella sin sentir miedo. Le tomé la mano. No sé cómo perdonar lo que pasó, murmuré. No necesitas saberlo. El perdón no se busca, se construye. El reloj del comedor marcó las 6. Afuera comenzaba a llover. Las gotas repiqueteaban sobre los cristales, el mismo sonido que había escuchado el día en que la conocí. Pensé en todas las veces que había querido una historia, un origen, un nombre. Ahora lo tenía. Y sin embargo, el vacío era más grande que nunca. Cuando me levanté para buscarle agua, noté que su mirada se perdía hacia la ventana. Valeria, susurró. ¿Sí? Prométeme que no repetirás mi historia. Asentí, pero algo en su voz, una grieta, me hizo girar. ¿Qué quiere decir con eso? Ella respiró hondo, bajó la mirada y dijo apenas: hay cosas que todavía no sabes, cosas que podrían destruirte si las oyes antes de tiempo. Quise insistir, pero su expresión me detuvo. Subí a mi cuarto con la cabeza llena de ecos. Cerré la puerta y me senté en la cama. En la mesa la grabadora seguía allí. La miré largo rato. Luego presioné play otra vez. La cinta avanzó unos segundos y su voz, más débil, reapareció. Si alguna vez encuentras esto, sabrás que no todo terminó cuando te dejé, porque lo que te separó de mí sigue ahí fuera y puede volver. Mi piel se erizó. Detuve la cinta. El viento golpeó las ventanas con fuerza y un presentimiento me atravesó el pecho. No era solo una historia del pasado. Había algo más, algo que todavía estaba vivo.
Esa noche casi no dormí. La grabación seguía repitiéndose en mi cabeza como una campana lejana. Lo que te separó de mí sigue ahí fuera y puede volver. ¿Qué quería decir con eso? ¿Quién podía volver? Me levanté antes del amanecer y bajé a la cocina. La casa dormía, pero el aire tenía una tensión extraña, como si algo invisible se moviera entre las paredes. Preparé café sin pensarlo demasiado. Necesitaba mantener las manos ocupadas para que la mente no estallara. Eugenia apareció más tarde, envuelta en una bata de lana. Caminaba despacio, con el rostro cansado. «No has dormido», dijo sin mirarme. «Tampoco usted», asintió. Se sentó frente a mí, en silencio. Por primera vez, no parecía la mujer fría y distante que había conocido, sino alguien vencida por el peso de sus propios recuerdos. «¿Qué quiso decir con lo de «sigue ahí fuera»?» pregunté al fin. Sus dedos se crisparon sobre la taza. «No deberías preocuparte por eso. Si me concierne, necesito saberlo. Algunas verdades no te liberan, te condenan. Ya estoy condenada a no saber quién soy del todo», respondí con amargura. «¿Qué más puede pasarme?» Sus ojos se alzaron hacia los míos. Había un brillo de miedo, no de ira. No era solo miedo lo que me hizo dejarte, Valeria. Era alguien. Tu padre. El silencio que siguió fue tan espeso que el reloj del comedor pareció detenerse. Dijo que me buscó, que intentó quitarte de mí, continuó con voz baja. Pero no te lo quité a él. Me quité a ti, para salvarte de él. La escuché sin entender. ¿Quién era?, pregunté. Un hombre con poder, demasiado poder. Al principio me hizo creer que me amaba, que me daría el mundo. Pero cuando supo que estaba embarazada, todo cambió. Me encerró, me golpeó. Me dijo que esa niña no viviría si seguía a mi lado. Huí, pero no lo bastante lejos. Me encontró. Y cuando te dejé en aquella iglesia, fue porque sabía que él te buscaba. Me quedé inmóvil, con las manos frías. ¿Y qué le pasó a él? Desapareció. O eso quise creer. Miré hacia la ventana. Afuera el jardín estaba cubierto de niebla. La idea de que un hombre desconocido, peligroso, siguiera vivo en algún lugar, me produjo un escalofrío. Han pasado muchos años, intenté razonar. Ya no puede hacerle daño a nadie. Ella negó con la cabeza. El miedo no envejece, Valeria. Solo aprende a esconderse mejor. No insistí. Durante los días siguientes, su salud empeoró. Tosía más, comía menos, y a veces se quedaba mirando la puerta del estudio como si esperara que alguien la cruzara. Yo intentaba mantenerme firme, pero cada vez que la veía así, el amor y la rabia se confundían en mi pecho. Una tarde, mientras le tomaba la presión, noté un sobre entre los cojines del sofá. Lo saqué. No tenía sello ni nombre. ¿Puedo abrirlo?, pregunté. Eugenia palideció. No, déjalo ahí. ¿Por qué? Porque no fue dejado para ti. Mi curiosidad pudo más. Lo abrí. Dentro había una fotografía en blanco y negro, reciente, doblada por la mitad. En ella, una sombra masculina de traje oscuro frente a una galería de arte. Detrás, un mensaje escrito a mano. Nada queda oculto para siempre. Sentí el estómago contraerse. ¿Quién le envió esto? Alguien que no olvida, dijo ella apenas audible. Pensé que ya estaba muerto. ¿Él? ¿Mi padre? Eugenia no respondió. Se levantó con dificultad y subió las escaleras, dejándome sola con la foto temblando entre mis dedos. Esa noche el sueño fue un desfile de sombras. Soñé con una habitación sin ventanas, con el sonido de un reloj que no dejaba de marcar el tiempo, con una niña que lloraba detrás de una puerta cerrada, y una voz masculina repitiendo mi nombre. Desperté sobresaltada, empapada en sudor. Bajé a beber agua y entonces escuché un sonido en el estudio, un golpe seco, como si algo hubiese caído. Me acerqué en silencio. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Eugenia hablaba sola. No volverás a quitármela, no esta vez. Entré. Ella estaba de pie frente al cuadro, temblando. ¿Con quién habla?, pregunté. Se giró bruscamente, los ojos desorbitados.
con los fantasmas, susurró. Aquí todos tenemos uno. La ayudé a sentarse, pero su cuerpo era apenas un peso leve. Tengo que decirte algo, dijo de pronto. Si algo me pasa, busca el cofre del reloj. ¿Qué reloj? El del vestíbulo. El grande. Dentro hay una llave. Quise seguir preguntando, pero su cabeza cayó hacia un lado, agotada. La llevé a su habitación. Dormía con respiración entrecortada. Fui hasta el vestíbulo. El reloj de péndulo dominaba el muro, alto, de madera oscura. Abrí la puerta inferior. Entre engranajes y polvo, encontré un pequeño cofre de metal. Dentro, una llave antigua y un papel arrugado con una dirección. Calle 13, número 41. Mi corazón latía con fuerza. No sabía qué era ese lugar, pero sentí que ahí estaba la respuesta. Esperé al día siguiente cuando Eugenia aún dormía y salí. El barrio era viejo, casi abandonado. Las fachadas grises, los vidrios rotos, los ecos de otra época. El número 41 estaba en una esquina, una puerta de hierro oxidado, medio abierta. Entré. Dentro un destin, un taller cubierto de polvo. En las paredes, cuadros sin terminar. Sobre una mesa, papeles, pinceles y una caja igual a la que había visto en su estudio. Dentro, más fotos. Niñas, mujeres, retratos. Y en el centro, una imagen que me paralizó. Eugenia joven, abrazada a un hombre que conocía. Era el mismo de la fotografía del sobre, pero había algo más. Detrás de ellos, una cuna, y dentro, una manta con bordes rosados, la misma con la que me habían dejado en la iglesia. Mi respiración se aceleró. En el reverso de la foto había una fecha, 2000, el año de mi nacimiento, y una frase escrita con tinta desvaída. Ella no sabrá nunca de quién es en realidad. Sentí las piernas ceder. Me apoyé en la pared, tratando de no caer. ¿Qué significaba eso? ¿De quién era en realidad? Tomé la foto y salí corriendo. Cuando regresé a la casa, el aire olía a humo. La puerta del estudio estaba abierta y dentro, Eugenia había encendido la chimenea. Estaba sentada frente al fuego, con las llamas reflejándose en sus ojos. ¿Dónde estuviste?, preguntó sin mirarme. Fui al taller. Su bastón cayó al suelo. ¿Qué viste? Todo. Se llevó las manos al rostro. Entonces ya sabes que no todo fue culpa mía. ¿Qué quiso decir esa frase? Ella no sabrá nunca de quién es en realidad. Sus labios temblaron. ¿Tu padre? No era solo mi verdugo. También lo era de muchas otras. El fuego crepitó. Afuera un trueno rompió el cielo. ¿Qué está diciendo?, pregunté sin aliento. Eugenia levantó la vista. Que tú no fuiste fruto del amor, sino del miedo. El mundo se detuvo. Todo giró a mi alrededor, pero su voz seguía allí, clavándose como un eco que no se extingue. Quise hablar, pero las palabras no salían. La tormenta rugía afuera, el fuego crecía dentro, y en medio de todo ella, mi madre, hundiéndose en sus propias culpas. Perdóname, Valeria, susurró. No pude salvarme, pero intenté salvarte a ti. Y entonces, un sonido metálico cortó el aire, la campanilla del portón principal. Alguien tocaba. Nos miramos. Ella empalideció. «No abras», dijo con un hilo de voz. «¿Quién es?» El pasado. El timbre volvió a sonar más fuerte. Mi corazón golpeaba el pecho como un tambor. Di un paso hacia la puerta, sin saber si lo hacía por coraje o por instinto. Y en ese momento entendí que todo lo que creí enterrado estaba a punto de regresar. El golpe del timbre resonó por tercera vez, más insistente, más urgente. El sonido se expandió por la casa como un eco de algo que había esperado demasiado tiempo para regresar. Eugenia se había quedado inmóvil, los ojos fijos en la puerta, la respiración entrecortada. Yo podía sentir el temblor en el aire, esa vibración invisible que anuncia la catástrofe antes de que suceda. «No abras», repitió, casi sin voz. «¿Quién es, Eugenia?» «No lo sé», mintió. La miré. Lo supe por su mirada. Sí lo sabía. Caminé hacia el pasillo, y cada paso parecía hundirse en el suelo como si la casa tratara de retenerme.
El timbre sonó una cuarta vez. Cuando abrí la puerta, el aire frío me golpeó la cara. Frente a mí, un hombre de unos 60 años, alto, delgado, con un abrigo gris y un sombrero oscuro. Sus ojos, de un azul helado, me recorrieron con una calma que me hizo estremecer. «Buenas tardes», dijo, con una voz grave y contenida. «Busco a la señora Robles». «¿Quién la busca?» «Un viejo conocido». Su sonrisa era una línea fina, sin alegría. Algo en su tono me hizo dar un paso atrás. «No recibe visitas», respondí. «Oh, pero me recibirá. No he venido hasta aquí para nada». Trató de avanzar, pero le bloqueé el paso. «¿Quién es usted?» «Llamémoslo alguien que vino por lo que es suyo». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Sentí el impulso de cerrar la puerta, pero una fuerza extraña me hizo quedarme. «¿Qué quiere de ella?» «Lo que siempre fue mío», dijo, inclinándose apenas hacia adelante. «Y, por lo que veo, también lo que dejó atrás». Su mirada se detuvo en mi rostro. Lo observé mientras su expresión cambiaba, como si acabara de reconocer algo que no esperaba. «Así que eras verdad», murmuró. «Tienes su mirada. Y la mía». Retrocedí. No necesitaba más explicaciones, sabía quién era. «Usted es él», dije apenas audible. Su sonrisa se ensanchó. «Al menos alguien me recuerda». De pronto, detrás de mí, la voz de Eugenia rompió el silencio. «Vete de mi casa». El hombre levantó la vista. Su expresión mutó de sorpresa a una especie de placer cruel. «Eugenia, ¿cuánto tiempo?» Ella temblaba, apoyada en el bastón, pero su voz se mantuvo firme. «No tienes derecho a estar aquí». «Tengo todo el derecho, ella es mía también». Esa frase me paralizó. «No», dijo Eugenia, interponiéndose entre nosotros. «No la toques». Él soltó una risa baja, casi un suspiro. «Siempre tan dramática. Creí que ya habías aprendido que no se puede huir del pasado». Dio un paso dentro. La luz del pasillo le iluminó el rostro. Cicatrices finas alrededor de la boca. Una mirada tan fría que parecía vacía. Eugenia lo observaba como quien mira un fantasma. «Te creí muerto», dijo. «Y deberías haberlo deseado de verdad». Quise intervenir, pero mi cuerpo no respondía. Era como si todo el aire de la casa se hubiera vuelto piedra. «¿Qué quiere de mí?», pregunté finalmente. «Solo lo que me corresponde», dijo él sin apartar la vista de Eugenia. «Siempre tomas lo que no te pertenece». «La única que tomó algo aquí fui yo». «Sí», replicó ella, «pero para salvarla de ti». Sus palabras parecieron encender algo en él. Dio un paso hacia ella, levantando la voz. «¿Salvarla? Le quitaste su sangre, mi herencia». «Tu maldad, querrás decir». El bastón golpeó el suelo con fuerza. Yo me interpuse entre ambos. «Basta. No voy a permitir que la lastime». Él me miró con una calma que era más peligrosa que cualquier grito. «¿No tienes idea de quién soy, niña?» «No, y no quiero saberlo». Eugenia tomó aire. Su voz era apenas un hilo. «Vete, Álvaro, antes de que sea demasiado tarde». El nombre flotó en el aire como una maldición. «Álvaro, mi padre». Él sonrió. Demasiado tarde siempre fue mi especialidad. Sacó del bolsillo un sobre y lo arrojó sobre la mesa. «Documentos», dijo. «Pruebas de lo que escondiste. El dinero, los cuadros, los registros falsos. Todo eso que creíste enterrado conmigo». «Nada de eso me importa», replicó ella. «A mí sí. Y ahora que tengo a quien buscar». Se giró hacia mí. Su mirada se suavizó, pero de un modo enfermizo, paternal. «No te preocupes, hija. No vine a hacerte daño, solo a darte lo que te pertenece. No soy su hija». «Oh, claro que lo eres. No puedes negarlo, te llevo en la piel». Eugenia se interpuso de nuevo. «No la toques», repitió. Él la miró cansado, casi con compasión. «Siempre creí que eras fuerte, pero al final solo fuiste otra cobarde con pinceles». Entonces algo cambió en su rostro. Se llevó una mano al pecho, tambaleó un segundo. Pensé que fingía, pero cayó de rodillas, jadeando. El sobre se deslizó hasta mis pies. Eugenia lo observaba, inmóvil. «No», dijo ella,
pero sin moverse para ayudarlo. Yo di un paso, instintiva. «Está teniendo un ataque». «Déjalo», dijo ella. «Déjalo terminar lo que empezó hace años». El hombre levantó la cabeza, la mirada turbia, intentando tomar aire. «Ayúdame», susurró. Miré a Eugenia. Su expresión era una mezcla de horror y decisión. «No puedo salvarlo», dijo. «Ya lo intenté una vez y casi me cuesta la vida». Me arrodillé junto a él, temblando. No sé por qué lo hice. Tal vez porque aún no entendía si el odio podía ser más fuerte que la compasión. Él me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. «Ten», susurró presionando algo en mi mano. «La verdad está en el sobre, el retrato. No». Su voz se quebró. El cuerpo se desplomó hacia un lado. Eugenia cerró los ojos. «Por fin», murmuró más a sí misma que a mí. Por fin terminó. El silencio que siguió fue casi irreal. Afuera la lluvia caía con violencia, golpeando los ventanales. Yo permanecí en el suelo sin saber si llorar o gritar. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté. Eugenia se acercó despacio, el bastón arrastrándose sobre la madera. «Ahora entiérralo, no con tierra, sino con silencio». Levanté el sobre que había caído. Estaba húmedo, manchado. Dentro un manojo de papeles. Entre ellos, una carta con mi nombre. La abrí. «Valeria, si lees esto, habrás conocido la versión que ella quiso darte, pero hay otra. Nadie escapa de su origen. Tu madre no te dejó por amor. Te vendió por miedo. Y si crees que el pasado está muerto, pregunta por el retrato en la galería de la calle 13. Allí está la verdad». Mi vista se nubló. Lo leí una vez más. No podía ser cierto. «¿Qué significa esto, Eugenia?», pregunté mostrando la carta. Ella la tomó, la miró apenas y la arrojó al fuego. «Mentiras», dijo, pero su voz no tenía fuerza. «¿Por qué no puede mirarme a los ojos cuando lo dice? Porque algunas verdades son peores que las mentiras». El fuego devoró el papel. Afuera, los truenos resonaban como advertencias. Esa noche no dormí. Me quedé junto al cuerpo de Álvaro hasta que la ambulancia llegó al amanecer. Dije que fue un ataque repentino, nada más. Nadie preguntó demasiado. Cuando se lo llevaron, la casa pareció vaciarse de un peso invisible. Pero la calma que siguió no era paz. Era un silencio lleno de sospechas. Eugenia pasó el día en cama, débil, sin hablar. Yo recorría los pasillos una y otra vez, como si buscara algo que no podía nombrar. En el estudio, sobre la mesa, el sobre que él había dejado seguía abierto. Dentro quedaba una sola hoja, una dirección, la misma del taller, y una palabra escrita en tinta negra: «Galería». Sabía que debía ir, no por él ni por ella, sino por mí. Cuando la noche cayó, la casa se quedó a oscuras. Eugenia dormía. El viento soplaba fuerte, trayendo olor a tierra mojada. Tomé mi abrigo, la linterna y la hoja. Antes de salir, miré una última vez el cuadro de la niña, mi retrato. La luz de la chimenea lo bañaba con un resplandor tembloroso. Por un instante tuve la sensación de que la pintura respiraba. «Si hay algo más, lo sabré», susurré. Y cerré la puerta tras de mí, dejando atrás la casa que había guardado todos los secretos del pasado. La noche se había tragado la ciudad. Las calles estaban vacías, cubiertas por una neblina que olía a hierro y lluvia. Caminaba sin mirar atrás, con el sobre apretado en la mano. La dirección escrita en aquella hoja parecía arder en mis dedos. Galería de la calle 13. No sabía qué buscaba exactamente, pero una voz interior, la misma que me había impulsado a abrir cajas, a escuchar cintas, a enfrentar a mi madre, me decía que solo allí terminaría todo. El taxi me dejó frente a un edificio antiguo, de fachada descascarada. La puerta de vidrio estaba entreabierta. Adentro, una penumbra azulada y el sonido lejano de un reloj marcando las horas. Entré con el corazón acelerado. El lugar olía a barniz, polvo y memoria. Las paredes estaban cubiertas de cuadros envueltos en telas. Caminé despacio, rozando los marcos con los dedos, sintiendo la textura áspera de los años.
En el centro del salón, bajo una lámpara encendida, había una sola pintura expuesta. Un cartel oxidado debajo del marco decía, sin título, autor desconocido, año 2000. Me acerqué. La pintura mostraba a una mujer sosteniendo a una niña recién nacida, pero los rostros no estaban terminados. O tal vez sí. La mujer tenía los ojos cerrados, como si no soportara mirar, y la niña miraba directamente hacia el espectador, con una intensidad que me hizo retroceder un paso. Había algo en esa mirada que me resultaba insoportablemente familiar. Una voz a mis espaldas me sobresaltó. «Llega tarde para la exposición». Me giré. Un hombre de cabello gris, con una linterna en la mano, me observaba desde la puerta lateral. «¿Trabaja aquí?», pregunté. «Soy el curador. Cerramos hace horas. Solo necesito saber quién pintó esto». Él sonrió levemente. «Eso me lo han preguntado muchos. La obra llegó de manera anónima hace más de 20 años. Nadie reclamó su autoría». «¿Nadie?». «Solo una vez. Un hombre vino a verla. Dijo que era suya. Trajo documentos falsos, lo descubrimos. Después desapareció». El corazón me dio un vuelco. «¿Recuerda su nombre?». El curador me miró fijamente. «Álvaro Robles». Tragué saliva. «¿Y qué quería?». «Que lo vendiéramos». Dijo que la mujer de la pintura le pertenecía, pero mire. Se acercó al cuadro y encendió la linterna sobre la esquina inferior derecha. Hace unos años restauramos el marco. Debajo de la capa de óleo encontramos algo oculto. Me señaló una inscripción apenas visible bajo la pintura, para cuando ella recuerde. Mis piernas se debilitaron. «¿Puedo verlo de cerca?», pregunté. Asintió y se alejó unos pasos. Me acerqué al lienzo. Las pinceladas eran suaves, casi temblorosas. Toqué con cuidado el borde inferior donde la firma debía estar. Había una grieta en la pintura. Metí los dedos y sentí algo detrás del marco, un sobre delgado, amarillento. Lo saqué con cuidado. «Eso no lo había visto», dijo el curador sorprendido. Abrí el sobre. Dentro había una carta, escrita con tinta azul. Reconocí la caligrafía, la de Eugenia. «Si alguna vez encuentras esto, Valeria, es porque la verdad ya no puede esconderse más. Este cuadro no lo pinté para él, sino contra él. Lo obligué a posar. Lo hice creer que era su retrato. Pero debajo de esa pintura hay otra. La verdadera. La que muestra quién era de verdad. Quise protegerte, pero también dejarte una puerta para entenderme. Si decides raspar el lienzo, lo entenderás. Perdóname por haber callado tanto». Mis manos temblaban. Miré al curador. «¿Tiene herramientas de restauración?». «Claro, pero no puedo permitirle». «Por favor». Algo en mi mirada lo convenció. Volvió con un pequeño estilete y un trapo húmedo. Me lo entregó sin decir palabra. Me arrodillé frente al cuadro. Toqué la superficie con la punta del estilete y comencé a raspar suavemente una esquina. La pintura se desprendía en escamas finas. Debajo del azul y del beige apareció otro color más oscuro, casi negro. Seguí, con el corazón en la garganta. Poco a poco una figura emergió. No era una madre con su hija. Era un hombre con una expresión deformada por la rabia. Sus ojos parecían seguirme desde cualquier ángulo. En su regazo, un bebé envuelto en una manta rosada. Y detrás, una mujer de pie, con la mirada fija en el espectador. Esa mujer era Eugenia, pero lo que me hizo jadear no fue eso. Fue lo que vi escrito en la parte inferior del segundo lienzo, pintado con trazo fino. La hija del verdugo. El aire me abandonó. Retrocedí hasta chocar con la pared. Sentí náuseas, vértigo, miedo. El curador me observaba sin entender. «¿Qué ocurre?». «Nada», mentí secándome las lágrimas. «Nada». Me quedé mirando aquella pintura durante minutos que se sintieron horas. Por fin comprendía lo que ella había querido decirme. No solo me había abandonado para salvarme de él, me había ocultado la verdad porque ese hombre, mi padre, era algo mucho peor que un agresor. Era un asesino.
Recordé las noticias que leí años atrás, los titulares sobre desapariciones, sobre un coleccionista de arte implicado en crímenes nunca resueltos. Nunca había asociado el nombre. Álvaro Robles. La rabia me atravesó como un rayo. La compasión que había sentido en su último suspiro se transformó en un vacío helado. Me temblaban las manos, pero no podía apartar la vista del cuadro. ¿Puedo llevármelo?, pregunté. El curador dudó. No es legal. Entonces cópielo, fotografía, lo que sea. Necesito esto. ¿Está en peligro? No lo sé, respondí, y eso era lo más cierto que había dicho en toda mi vida. Tomé una foto con mi teléfono. La imagen del hombre y el bebé se grabó en la pantalla, como una herida que no cicatrizaría jamás. Salí de la galería sin mirar atrás. La lluvia me empapó el rostro, pero no sentía frío. Solo un peso inmenso en el pecho. Cuando regresé a la casa, el amanecer apenas despuntaba. Encontré a Eugenia despierta, sentada en la cama, con el cuadro pequeño de la niña sobre las rodillas. Me miró sin sorpresa. «Fuiste, ¿verdad?», asentí. «Lo vi. Entonces ya sabes quién fue él. ¿Y quién soy yo?». Ella suspiró. «No. Sabes quién fue él, pero no quién eres tú. Eso aún puedes decidirlo». Me senté a su lado. La luz del alba caía sobre su rostro pálido. Tenía los ojos húmedos, pero tranquilos. «No era culpa tuya», dije. «Sí lo era. Lo amé cuando ya sabía quién era. Pensé que podía cambiarlo, y en ese error te arrastré conmigo». Me tomó la mano con fuerza. «No quiero que me recuerdes por lo que hice, sino por lo que intenté hacer después». Pintar fue mi manera de pedir perdón. Yo quería decir algo, pero las palabras no salían. «Valeria», susurró, «prométeme algo». «Lo que sea. Cuando me haya ido, destruye ese retrato. No dejes que nadie más lo vea. No quiero que su rostro siga viviendo en el lienzo». Asentí, aunque no estaba segura de poder cumplirlo. Ella cerró los ojos, cansada. «El arte tiene memoria, hija. Y a veces la memoria duele más que la verdad». Nos quedamos en silencio, con las manos unidas. Afuera el viento comenzaba a despejar las nubes. Esa mañana comprendí que la verdad no siempre ilumina, a veces quema. La ayudé a acostarse. Su respiración se volvió más lenta, más profunda. Antes de dormir, murmuró algo apenas audible. «Ahora sí puedo verte». No entendí del todo. Me quedé junto a su cama, escuchando el tic-tac del reloj del vestíbulo. Cada segundo parecía llevarse un pedazo del peso que había cargado toda la vida. Cerré los ojos. Y en el silencio me pareció escuchar otra voz, la mía, en la grabación que aún sonaba en mi mente. El perdón no se busca, se construye. Cuando amaneció del todo, bajé al estudio. El cuadro de la niña seguía en su lugar. Lo coloqué frente a la ventana. Dejé que el sol lo bañara y por un instante el rostro pintado pareció sonreír. No supe si llorar o reír. Solo entendí que el círculo casi se había cerrado. Casi. Porque aún quedaba un último acto. En el suelo, a un lado del caballete, estaba la llave del reloj, y en mi mente, la voz de Eugenia. Cuando me haya ido, el tiempo se detuvo. El sol de la mañana entraba oblicuo por las ventanas del estudio, tiñendo el aire con un polvo dorado. Todo estaba en silencio, salvo el leve tic-tac del reloj del vestíbulo, constante, inmutable, como si nada hubiera ocurrido. Pero todo había cambiado. Eugenia dormía en su habitación, o eso creí por un momento. No tardé en entender que no era sueño lo que la envolvía, sino una calma demasiado profunda, demasiado quieta. Entré despacio. Sus manos reposaban sobre el pecho, los dedos entrelazados. En la mesa de noche, un papel doblado y una flor seca. La luz que se filtraba por las cortinas le acariciaba el rostro con una ternura que nunca había visto en ella. No lloré al principio. La miré durante largo rato, intentando memorizar cada línea de su piel, cada arruga que contaba la historia de lo que cayó. Abrí el papel. Era una nota, escrita con la misma tinta azul de la carta hallada en la galería. «Hija, si lees esto, ya habré cruzado al otro lado del lienzo.
No me busques en las sombras, sino en la luz. Perdona a la mujer que fui y cuida a la que aún puedes ser. El retrato no debe sobrevivir. Su fuego es tu libertad. Mis dedos temblaban. Doblé la nota, la guardé en el bolsillo y me quedé a su lado hasta que la casa empezó a llenarse del rumor de la calle. Afuera, la vida seguía como si nada. Dentro, el tiempo se había detenido. Llamé a la ambulancia. Vinieron rápido, discretos, respetuosos. Se la llevaron envuelta en una sábana blanca. Yo caminé detrás, hasta que el sonido de la puerta del coche se cerró con un golpe seco que me atravesó el alma. La casa quedó muda, inmensa, llena de fantasmas. Volví al estudio. El cuadro de la niña seguía allí, quieto, como si esperara mi decisión. En el suelo, la llave del reloj. La tomé. Su metal estaba frío, pesado. Caminé hasta el vestíbulo y abrí la puerta inferior del reloj. Dentro, el cofre vacío y un olor a madera vieja. Giré la llave una vez. El péndulo se detuvo. Por un instante el silencio fue absoluto. Entonces lo entendí. Ella me había dejado el tiempo detenido para que yo eligiera cómo seguir. Volví al estudio y me quedé frente al retrato. La voz de Eugenia resonaba en mi memoria. Su fuego es tu libertad. Encendí la chimenea. Las llamas subieron rápidas, vivas, respirando aire nuevo. Tomé el cuadro entre las manos, lo miré por última vez. Los ojos de la niña me devolvían una mezcla de inocencia y dolor. ¿Era yo? Y al mismo tiempo no era. Era todas las que ella quiso proteger, todas las que el silencio había intentado borrar. Me arrodillé frente al fuego. Lo siento, susurré. Pero es hora de que descanses. Acerqué el lienzo a las llamas. El borde comenzó a ennegrecerse, a curvarse. El olor a óleo quemado llenó el aire, mezclado con algo dulce, casi como jazmín. Lloré, pero no de tristeza. Lloré porque entendí que cada trazo de ese cuadro había sido un grito que ahora encontraba su eco. El fuego lo consumió despacio. Las figuras desaparecieron. Primero la niña, luego la mujer, hasta que solo quedó el marco vacío, ennegrecido. Lo apoyé en la pared. La chimenea crepitaba, lanzando chispas que parecían pequeñas estrellas cayendo. Me quedé allí largo rato, observando cómo el humo subía en espirales. En algún punto, comencé a escuchar algo nuevo, el tic-tac del reloj. Había vuelto a tindar solo. Subí las escaleras con la llave en el bolsillo, el alma ligera. En la habitación de Eugenia, todo permanecía intacto. Me senté en su cama y abrí la ventana. El viento entró, moviendo las cortinas, trayendo el olor de la tierra mojada. «Lo lograste», dije en voz baja. «Ganaste, aunque él creyera que te había vencido». El viento pareció responder con un murmullo. Cerré los ojos y por un instante creí sentir su presencia, no como una sombra, sino como una brisa cálida, envolvente. Pasaron los días. El entierro fue pequeño, íntimo. Nadie más que yo, el cura y una vecina que apenas la conocía. Llevé el retrato quemado envuelto en tela y lo enterré junto a ella. No era su cuerpo lo que dejaba allí, sino su historia. De regreso, la casa me recibió distinta. No olía a encierro, sino a algo nuevo, casi limpio. Decidí abrir las ventanas, dejar que entrara la luz en cada rincón. En el estudio, el caballete vacío me pareció una invitación. Me senté frente a él, tomé un lienzo nuevo y preparé los colores. No pintaba desde niña. Mis manos dudaban, pero el impulso era más fuerte que el miedo. El primer trazo fue inseguro, torpe. El segundo, más firme. Pinté la silueta de una mujer de espaldas, mirando hacia un horizonte blanco. Luego, al fondo, una niña que corre, libre, sin rostro todavía. No quise ponerle cara. No era necesario. A medida que avanzaba, sentía que algo dentro de mí se ordenaba, como si cada pincelada fuera una palabra no dicha, una herida que cerraba. Cuando terminé, el sol entraba directo por la ventana, iluminando el lienzo. En ese reflejo, vi mi propia sombra proyectada sobre la pintura. Por primera vez,
No sentí miedo de mi reflejo. Guardé el cuadro, lavé mis manos y miré alrededor. La casa respiraba. Esa noche encendí una vela frente al espejo del salón. Me miré a los ojos, sin huir. Vi en mi rostro los rastros de Eugenia, los de aquel hombre, pero también los míos, los nuevos, los que nacían de haber sobrevivido. Soy Valeria Robles, dije en voz baja. Pero mi historia empieza hoy. La llama tembló, como si asintiera. Fui hasta el reloj y volví a darle cuerda. El péndulo comenzó a moverse, marcando un tiempo distinto. No el del pasado, sino el del renacer. Antes de irme a dormir, abrí la ventana del estudio. El aire fresco trajo consigo un aroma a pintura y madera. En el horizonte, la primera luz del amanecer coloreaba el cielo. Me senté frente al lienzo en blanco que había preparado para el día siguiente. Tomé un lápiz y en una esquina escribí, para cuando ella recuerde. No era una dedicatoria a Eugenia. Era para mí, para la mujer que, algún día, al mirar atrás, entendería que el amor no siempre salva, pero siempre deja una huella. Cerré los ojos. En el silencio de la madrugada, escuché un último sonido, el suave golpe del péndulo marcando un compás sereno. Y en mi mente, la voz de mi madre, clara, dulce, libre. A veces, hija, la verdad no se dice, se pinta con luz. La vela se apagó, pero el reflejo quedó grabado en el espejo, brillante, eterno.